Pues soy Gustavo Villegas. Actualmente pues me gusta decir que soy artista visual y no necesariamente pintor, porque me gusta como indagar en otras disciplinas. Diseñador gráfico de formación. Llevo ya un buen rato trabajando en este rollo del arte y, y pues bien. Pues o sea, como que no hay en la familia artistas, o sea, no tengo tíos o primos que se dediquen a la artisteada o a, no sé, una bailarina por ahí, un músico, no. Entonces, yo no tenía como la noción o la idea pues, de dedicarme a la pintura o a las artes, ¿no? Eh, yo en la prepa estudié área 1 porque no sabía si me iba a ir como arquitecto o como diseñador, entonces pues no había área 6 en la prepa que estuve, entonces decidí tomar el área 1 porque iba a ser como más fácil si decidía estudiar arquitectura y al final, bueno, me decidí por el diseño gráfico. Es una profesión que me gustó mucho, que la disfruté muchísimo, pero desde chavito pues me ha interesado el rollo de la pintura. Eh, yo vengo de la Ciudad de México y allá tomé, o sea, como mi primer acercamiento a algo artístico, que pues es un poco loco, pero fue con estas figuras de cerámica que pintan pues las señoras, ¿no? Eso fue como mi primer acercamiento, entonces me pareció pues divertido y tomé unas clases por ahí, luego nos vinimos a Querétaro y en la prepa entré a unas clases de pintura con el maestro Ayesh, que daba clase ahí en el Centro Cultural del Iste, que está ahí en Arteaga. Pero lo seguía viendo como, pues, como un hobby, porque no conocía a alguien que fuera pintor o artista de tiempo completo. Entonces, pues ya me metí, estudié la carrera de diseño gráfico, estuve trabajando muchos años como diseñador gráfico, me gustó, y a la par iba tomando algunas otras clases. Cuando acabé la carrera de, Cuando acabé la carrera de diseño gráfico, me enteré que el maestro que me había dado una materia de escultura daba clases de acuarela, entonces me metí a clases de acuarela, que es el profesor Alfredo Ravelo. Él es acuarelista, me parece que es un extraordinario acuarelista aquí en Querétaro. Y ese fue como mi primer contacto con alguien que se dedicaba de tiempo completo a las artes. Yo también vengo de una clase social media baja y no pues en mi casa no, mis papás no eran de llevarnos a museos o de estar en contacto con música clásica o la literatura, que fuera algo así como muy importante para mis papás. Entonces, pues no tenía como muchas nociones del arte. Y bueno, en la carrera, por supuesto, tomé clase de Historia del Arte 1 y 2, pero no, o sea, no, mi acercamiento pues, llegó como de manera pues extraña y natural porque no era algo que estaba como planeado o que no, o sea, no tenía como la idea de que se pudiera vivir de esto, ¿no? Y entonces conocí al profesor Alfredo Ravelo y él está muy chistoso porque su trabajo lo parte, mitad del tiempo es artista y pinta acuarela y la mitad ha sido durante muchísimos años coach de americano, ¿no? Entonces empecé a tomar clase con él, seguí trabajando en el despacho de diseño y lo que hice fue pues poco a poco irme involucrando y dije, bueno, pues yo quiero exponer, eso me está latiendo, quiero exponer y me acerqué, mi primera exposición en Querétaro fue en la Galería Municipal. Eh, cuando tomaba clases de pintura en el Centro Cultural del Iste, ahí se hizo una pequeña muestra, ahí pintaba principalmente como pastel y empecé a tomar unas clases de acuarela, pero principalmente fue pastel y,
y entonces ya, como acuarelista, bueno, como pintor de acuarela en ese entonces, mi primera exposición fue en la Galería Libertad y luego fui al Museo de la Ciudad y poquito a poquito como que ya empecé a entender que quizá, o sea, que me atraía mucho. El problema con el diseño gráfico es que siempre tienes un cliente que te dice qué tienes que hacer, ¿no? Y estaba padre el trabajo porque pues llevábamos cuentas padres y estaba muy divertido el aspecto este como del marketing y del producto, el diseño de empaques me gustaba mucho, pero la parte de tener que convencer a alguien de lo que estás haciendo y estar justificando tu trabajo, me parece que el diseñador está de las últimas categorías en el rollo de la publicidad o de la comunicación. Está el mercadólogo, el comunicólogo y luego hasta abajo casi llega el diseñador, que ya es el que arma la idea. Y muchas veces era pues estar presentando las propuestas y convenciendo de que el trabajo tenía que ser de cierta manera por lo que creíamos o por los estudios que tenía, ¿no? En el despacho de diseño. Y eso fue una de las cosas que tampoco me empezó a gustar tanto, el tener que estar explicando, justificando el trabajo, y me empezó a latir muchísimo más el arte. Eh, Soy muy aprensivo con la lana y entonces me dio miedo como de plano renunciar, y entonces en el despacho de diseño les dije que si me podían contratar de medio tiempo y me dijeron que pues que no se podía, que necesitaba estar de tiempo completo, y desde el 2000, en diciembre del 2005 renuncié y decidí dedicarme desde el 2006, desde enero del 2006, y pues decidí empezar a dar clase para que tuviera como una entrada, ¿no? Entonces desde entonces estoy dando clase, renté un local y al principio pues tenía un interesado y fueron creciendo poquito a poquito. Actualmente tengo 3 grupos y y pues me ayuda mucho como para la parte de tener como cierta estabilidad económica. Me parece que el rollo del arte, pues bueno, pues es un poco como un sub y baja, ¿no? O sea, hay veces en las que puedes tener una buena o buenas ventas y hay otros meses que tienes que aprender a administrar la lana para pues tratar de cubrir todas esas vacas flacas que pudiera llegar a haber, ¿no? Y entonces, como soy aprensivo con la lana, me parece que las clases me funcionan mucho por ese punto, pero también porque me parece que es una profesión súper solitaria, ¿no? O sea, yo venía de trabajar en un despacho de diseño con mucha gente que se volvía como tu familia y pasabas ahí 8 horas al día, y de repente estar solo trabajando, no quería eso, y las clases también me ayudan como para tener ese espacio para convivir con otras personas, ¿no? Me parece que pues hay como diferentes formas de abordar el concepto de libertad, y supongo que para cada uno es totalmente diferente, ¿no? En mi caso, eh, estoy intentando o estoy como un poco más preocupado por la libertad interna como persona, como sentirme tranquilo conmigo, que ando en esa búsqueda, ¿no? Me parece que es como, o sea, me parece como importante encontrar eso. Eh, y también existe, por ejemplo, la libertad lo que hablábamos ahora, ¿no? O sea, una libertad económica, me parece en este momento también de alguna otra forma, o estabilidad económica, me parece importante para no estar preocupado pues por los gastos de todos los días, ¿no? Y me parece que tener cierta libertad económica o tranquilidad o estabilidad económica me permite también poder crear otras cosas que si no tuviera esa libertad económica, a lo mejor estaría haciendo lo mismo todo el tiempo en cuanto a mi producción. Si yo encontrara un lugar en donde el arte o lo que yo produzco me dieras una libertad económica, me preocuparía quedarme ahí instaurado y no estar buscando. Entonces, no, quizás estoy siendo un poco contradictorio, pero a mí me parece que tener cierta libertad económica me da la oportunidad, ya sea a través del ingreso que puedo tener con las piezas de arte o
en tener otras entradas, como por ejemplo las clases, me da chance de indagar. Hay algunos proyectos que se vuelven no necesariamente comerciales, pero que los hago porque me gustan y porque tengo ganas de hacerlos. Se vuelven a lo mejor institucionales. Hay piezas que tengo guardadas en bodegas de amigos, porque son piezas que no he logrado vender, pero que me encantaron y que tenía la idea y que tenía ganas de hacerla y la llevo a cabo. Soy un poco como necio y terco en ese sentido porque no me he movido mucho. Mi obra se ha ido moviendo muchísimo del inicio a lo que estoy haciendo ahora y no sé, desde cierto punto de vista, para algunas personas, artistas o personajes del ambiente artístico, del círculo del arte, pues quizá no sea como tan conveniente, pero a mí me gusta mucho estar indagando y ser muy curioso y estar probando por muchos lados. Y si estoy abordando, creo que en mi trabajo lo que engloba todo pues es de alguna otra forma la destrucción, pero soy inquieto de estar buscando por varios lados pues cómo resolver o llevar a cabo las ideas que van surgiendo, ¿no? Pero ya me fui, ya no estoy hablando de la libertad. O de alguna u otra forma, bueno, pues habla también, pues eso, ¿no? Como de la libertad creativa. Me parece que es importante como... No puedo yo estar haciendo lo mismo que estaba haciendo al principio, ¿no? Y eso me gusta. Estas piezas y esta serie de piezas como la que está aquí atrás, surgió en una residencia artística. Estaba ya con el asunto de los carros, pero los carros chocados empecé haciéndolos yendo a un deshuesador a tomar fotografías y después hacía las pinturas, ¿no? En 2 dimensiones y en óleo sobre tela. También empecé a hacer algunas acuarelas ahí. Y en la residencia, pues encontré como esta similitud entre la hoja de papel arrugado y la lámina doblada, ¿no? Y entonces empecé haciendo unos encuadres pequeños de partes de carro y así fue como empezó. Pintaba en óleo sobre papel y después modificaba y arrugaba el papel. Al principio pues tuve como muchos experimentos porque se me rompía o se me quebraba el papel. Entonces decidí mojarlo por atrás para que tuviera flexibilidad y entonces ya poder hacer la arruga o el choque, la asociación con el choque y le pongo calor por atrás para que se vuelva a quedar duro, se seque y luego le pongo una resina cristal. Entonces, a partir de ahí surge esta serie y la idea es, bueno, tratar de pintar el carro lo más cuidado posible para que sea todas las líneas y todos los bordes, los brillos, todo muy cuidado y después se haga como el accidente. Es una pintura de alguna otra forma como escultórica, ¿no? Me gusta mucho que lo puedes ver de diferentes lugares y tiene este volumen. Aquí la apuesta no es tanto por la pintura hiperrealista, porque finalmente es como un carro con un realismo muy grande, sino la propuesta va como por este rollo escultórico, ¿no? Y pues estas piezas pueden tener como un chorro de capas, ¿no? Y tantas como el espectador quiera leerlas. Este rollo pues esta como dicotomía entre la belleza y la destrucción, como un auto chocado habla como de un momento como muy específico en donde está todo en silencio cuando ya existió el choque, pero viene de un momento con mucha velocidad, ¿no? Lo que significa socialmente el carro. No soy ningún experto en marcas de carros ni nada, más bien me interesa como el objeto y lo que sucede con él al momento de generar esta arruga. Y he logrado, me he ido por otros lugares para tratar de no clavarme, como te decía, nada más en esta serie de pinturas. He trabajado también o he recuperado documentos, me gusta trabajar mucho con el archivo, entonces he recuperado documentos, tengo una serie de piezas que tienen que ver conseguí una caja en la Policía Municipal aquí de Querétaro y entonces recreaba de alguna u otra forma los accidentes del parte donde el policía dibuja más o menos lo que sucedió, el esquema. He hecho algunas piezas con eso. Alguna vez me encontré en un mercado de pulgas otros documentos en donde
pues trabajo con el documento que tiene que ver con autos, pero también voy anexando algunos otros elementos compositivos y luego pinto sobre los papeles unas acuarelas o el carro del que se está hablando y vuelvo a arrugar el papel, ¿no? He hecho algunas instalaciones o algunas pinturas directamente sobre los carros, simulando también el choque, ¿no? Tengo una pieza en donde recreé un bochito como si se hubiera impactado en un poste, pero a escala real, todo de alambre. Entonces, pues mi trabajo principalmente es pintura, pero me ha gustado mucho estos otros coqueteos o estas otras formas de tratar de descubrir con otras disciplinas la misma temática, ¿no? Eh, entonces, pues sí, esta pieza, una vez que la termine, la idea es chocarla. Se vuelve de alguna otra forma como azaroso. La primera serie le llamé Azarosos Placeres porque no puedes controlar cómo va a quedar la arruga, ¿no? Más o menos puedo saber y hago unos pequeños bocetos chiquitines para tratar de simular o entender, porque a veces la arruga queda con la trompa del carro, el frente del carro como para abajo y eso no es bueno. Entonces sé que algunas cosas me conviene que funcionen mejor que otras. A veces tengo que arrugarlo 2 veces, ¿no? A veces me gusta mucho cómo queda la arruga y el efecto del choque se ve como un poco más natural y a veces no se ve como extraño, pero pues me parece que es parte como de la naturaleza de las piezas que tenga esta parte que después de lo cuidado que trato de hacer la pintura, que exista esta como este azar, ¿no? Esto que no puedo controlar y eso pues me viene también bien porque suelo ser muy controlador. Me es más fácil y he tenido oportunidad de hablar del trabajo de otros colegas y pues sí, eso, me es más fácil de echarles porras y hablar y encontrar y tratar a lo mejor de convencer a alguien que compre una pieza de un colega que a veces lo mío, ¿no? O sea, como que a veces me apaño, me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Eh, pero pues es parte de la profesión y he ido generando algunas estrategias o algunos ¿cómo es que será? Como algunas, pues sí, como estrategias comerciales que he ido como desarrollando sobre la marcha. La gente que compra mi trabajo es gente que no, es gente joven normalmente, eh, los autos principalmente hombres y que no les da miedo poner un carro chocado pues en un espacio de su casa, ¿no? Hay una historia pues muy cagada por ahí que una galería con la que estaba trabajando había un señor que quería que le pintara un carro y me llevó a una bodega gigantesca con muchísimos carros porque la colección, eso fue en Monterrey, tenía muchísimos carros y pues el proyecto era desarrollar muchos y el coleccionista estaba como muy entusiasmado que se hicieran varias piezas. Y finalmente la señora le dijo que cómo era posible que quisiera ver a sus carros chocados, ¿no? Entonces, como que se conecta más el hombre que, bueno, de alguna otra forma, pues es como más afín a todo el asunto automotriz. Eh, y son normalmente gente joven y gente un poco como arriesgada, ¿no? O sea, como que no, o sea, no es fácil necesariamente vender mi trabajo, he tenido mucha suerte y con estas piezas yo creo que han sido las que más he vendido y ya no las hago con tanta frecuencia como las hacía antes porque me gusta estar explorando otras líneas. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho con el edificio destruido y, y pues eso, o sea, me parece que al principio no pensé que se fueran a vender, o sea, soy un poco, me dejo ir porque no, trato de no clavarme en modas o en lo que está sucediendo en el circuito artístico, o sea, trato de hacer lo que a mí me late y ya luego veo si se vende o cómo lo vendo, ¿no? Eso por un lado. Entonces mi relación con los coleccionistas es buena. Afortunadamente aquí en Querétaro pues tengo algunas personas que han comprado mi trabajo. En la Ciudad de México también, el tiempo que estuve trabajando en Monterrey también de alguna otra forma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúo yo mi trabajo? Pues al principio fue
yo le había puesto el precio, al principio hacía paisaje urbano y le había puesto cierto precio a las piezas, y por ahí alguien que sabe mucho más que yo me dijo que al principio quizá era mejor no valuar el trabajo tan alto, porque la mejor forma o la mejor recomendación era de boca en boca, y que a lo mejor era importante al inicio bajar un poco el precio para que fuera más accesible a más personas y pudiera llegar a más lugares. Entonces eso hice. Decidí bajarle al inicio de cuando empecé a ya dedicarme tiempo completo a esto, le bajé el precio y más bien he ido subiéndolo poco a poco. A mí me parece muy importante la parte de legitimar mi trabajo. Todo el tiempo estoy tratando de aplicar a becas, a concursos, a residencias artísticas, porque de alguna u otra forma me parece que si yo me quedo nada más con lo que yo hago y la parte comercial, me podría nada más centrar en creer que todo lo que estoy haciendo todo el tiempo está bien hecho y voy bien, pero que el otro también y el otro que está en el sistema artístico pueda reconocer también el trabajo, me parece que puede ser muy importante porque legitimiza y me da como la certeza de que pues voy por buen camino, ¿no? No significa que aplique para todos los artistas, cada artista es libre de hacer, me parece que justo esto, ¿no? O sea, el arte o la profesión del ser artista, pues se trata de ser justo eso, como lo más libre posible, y que cada quien va tomando sus propias decisiones, su propio camino, su propia manera pues de dedicarse a esto y de ir generando carrera, ¿no? Entonces, la galería, cada vez que gano un premio o que hay alguna residencia artística o que hay algún reconocimiento por parte de la institución, me siento como más confiado de poder subir los precios, ¿no? Y sobre todo me parece que también de alguna otra manera el mercado también manda, y si existe más oferta, existe la posibilidad también de poder subir un poco el precio, ¿no? También creo mucho que tiene que ver con el sector en donde un artista se mueva. Me lo preguntan mucho los alumnos, ¿cuánto cuesta mi trabajo? Les digo, es muy complejo porque depende de muchísimos factores. O sea, si yo, el círculo social en el que me desenvuelvo es clase social media baja, y otro artista se desenvuelve en un medio de clase social alta, pues también ese es otro factor que podría influir para el valor de su obra, ¿no? Entonces, son muchos factores. Siempre estoy diciendo que es bueno compararse con los pares, con la misma trayectoria, como para saber en dónde estoy parado yo, cuánto cuesta mi trabajo y cuánto cuesta otro. Yo veo que a veces los jóvenes o los artistas como emergentes, no todos, por supuesto, pero que cuesta trabajo ubicar eso, y a veces están demasiado altos cuando, si lo venden, qué bueno, o sea, está increíble, pero no sé cuánto se pueda mantener ese precio alto para la trayectoria que se tiene, ¿no? Entonces yo prefiero ir o he tratado de ir con paso un poco más lento, pero más sólido, creo, para llegar a los precios que estoy ahora, ¿no? Si son baratos o si mi obra es barata o cara, pues también eso dependerá respecto a qué, ¿no? O sea, respecto a qué otro artista, para arriba y para abajo. Pero lo que procuro mucho es que haya un equilibrio entre la parte comercial y la parte de legitimización del artista. Mi trabajo no creo que tenga que ver, mi trabajo siento que tiene mucho que ver más bien con mi mirada que se creó en el diseño gráfico, en un aspecto como mucho más fotográfico, más cinematográfico, más de los medios publicitarios, ¿no? Así veo yo más mi trabajo, como más, mi trabajo no habla de mi raíz, mi trabajo no habla de mis ancestros, mi trabajo no habla de si soy mexicano o no soy mexicano, mi trabajo habla pues de Gustavo como una persona que vive en un mundo global, en donde creo yo que pues mi trabajo tiene, y sí lo veo, o sea, noto el tipo incluso el colorido, el tipo de encuadre, el tipo de imágenes con las que suelo trabajar,
me siento como muy cercano al cine, a la publicidad, a los medios, ¿no? A lo que va sucediendo en los medios de comunicación. Pues ha sido como una exploración constante. En el 2020, justo en la pandemia, en el 2018 empecé una investigación que tiene que ver con la destrucción, pero que tiene que ver también con una destrucción de los lugares que habitamos, pero desde un lugar mucho más tranquilo, mucho más, ¿cómo se dirá? Pues soy una persona muy, muy acelerada y todo el tiempo estoy como corriendo, ¿no? Y tengo esta serie que le llamo Impermanencia, que tiene que ver con el paso del tiempo, con mirar con cuidado pequeñas destrucciones, y esto surgió en una residencia que estuve, el lugar en el que yo estaba habitando, había una mancha en el baño que no podía yo limpiarla y que me empezó a causar como un poco de TOC. Y a raíz de eso me di cuenta que pues existen destrucciones masivas con los edificios como una bomba o como un sismo, pero también hay destrucciones que van sucediendo de manera paulatina, con el paso del tiempo, con cómo voy yo interactuando con el espacio y el espacio cómo influye en mí, ¿no? Y entonces se genera esta serie de piezas que estoy abordando nuevamente la destrucción de los edificios, pero desde otro lugar. Entonces la gama cromática es muchísimo más pues como baja, con colores mucho más claros, como mucho más pasteles. Decidí hacerla principalmente en acuarela, las primeras piezas, y que incluso la técnica me parece que es mucho más coherente con la humedad que sucede en estas destrucciones, ¿no? Y luego hay una serie que me parece también bien interesante, que surgió justo en la pandemia. Yo tenía muchas ganas de hacer una pieza que estuviera viva. Hay una pieza que me impactó muchísimo en una exposición en Monterrey. Eugenio Ampudia se llama el artista, y era en un muro, era un muro totalmente blanco, y eran unas piezas que iban dando la vuelta, eran como diferentes piececitas que iban como dando vuelta, y iban generando esa vuelta, se iban moviendo hasta que de repente generaban la palabra tiempo. Pero tenías que esperarte tú para que sucediera eso. Y de inmediato volvía, o sea, todo el tiempo como estaba moviendo, pues volvía a desbaratarse la palabra hasta que volvías a verla, ¿no? Me pareció una pieza hermosísima, me quedé mucho rato viéndola, y me pareció genial el artista con ese trabajo, y a raíz de eso fue como mi inspiración, y yo dije, tengo que hacer una pintura que esté viva. Y justo durante la pandemia, con Soraya Montes, que fue quien que estuvimos aquí trabajando muchísimo, estuvimos haciendo muchas pruebas, y nos fuimos de atrás para adelante, es decir, pedí asesoría de un restaurador para que me explicara yo soy diseñador gráfico, entonces yo no tengo conocimiento de materiales, no tengo conocimiento de todas las materias que llevan los artistas visuales. Entonces me acerqué con un restaurador y le dije, ¿cómo se hace una pintura para que sea durable, ¿no? O qué tiene que llevar, cuáles son los pasos que tiene que tener una pintura para que sea durable y que permanezca el mayor tiempo posible, ¿no? Obviamente eso es imposible porque todo el tiempo se está moviendo todo, ¿no? Pero que me diera la receta. Y de ahí fui para atrás, rompiendo como todos esos esquemas hasta generar una pieza que está hecha a base de muchas capas de pintura y que va sucediendo con el tiempo, ¿no? Entonces es como generar yo esas descarapeladas que van sucediendo con el paso del tiempo de manera muy paulatina en los muros, pero estas descarapeladas yo las creo, funcionan con un asunto atmosférico, revienta la pintura y constantemente se van moviendo y se van autodestruyendo, ¿no? Entonces esta pieza, que han sido como las más complejas comercialmente, porque es muy difícil han sucedido como muchas cosas en torno a esas piezas, pero
es un proyecto que a mí me tiene como súper contento y entusiasmado por todo lo que podría implicar, ¿no? Y por los esquemas que me rompió lugar en el que estoy, en donde el pintor es el que hace un carro y pone la última pincelada y dice, ya terminó el carro, y entonces, bueno, ahora viene el proceso del choque, ¿no? Y entonces el pintor, si está haciendo una manzana o un carro, decide dónde termina la pintura, ¿no? Hay artistas que dicen que, bueno, sus pinturas podrían seguir y seguir y seguir, que nunca hay un fin. Pero estas pinturas, de alguna u otra forma, pues rompen esa línea, porque a partir de que se termina la pieza es cuando empieza a modificarse y a avanzar este deterioro y esta destrucción, ¿no? Y como también el pintor, pues, o yo me consideraba un pintor que tenía que estar trabajando con el óleo, con el acrílico para representar algo de manera figurativa. Y acá, pues, son capas de pintura las que se aplican de manera pareja, como pintor de brocha gorda. Cada pieza lleva unas 15 capas y después de repente explota y químicamente empieza como el proceso de destrucción, ¿no? Entonces trae ahí un discurso como muy interesante también de lo que va pasando con este rollo de la impermanencia y cómo creemos que todo está como estático cuando absolutamente todo de alguna u otra forma pues está en movimiento, ¿no? Pues creo yo que de alguna u otra forma todos estamos como interconectados. Creo mucho en que todo está formado en partes y no hay una cosa como única, ¿no? Entonces, pues mi relación intento cada vez trabajar en ello más, pero entender esta interrelación y esta interconexión en absolutamente todo, ¿no? O sea, la plática que estamos teniendo aquí ahora, cuando la gente nos esté viendo, de alguna u otra forma, todos estamos conectados. Yo estoy conectado con este espacio, yo tengo cierta influencia en el espacio tiene en mí, yo voy a generar algo en el espectador que está viendo este video, en ti que me estás entrevistando. De alguna u otra forma, a mí me parece que todos estamos conectados y de esa manera es como veo yo la conexión que pudiera tener con no solo la Tierra, sino con absolutamente todo, ¿no? O sea, con todo, ¿no? No que lo entienda al 100, pero estoy queriendo entender que existen múltiples realidades, ¿no? Porque lo que para mí es real, lo que para mí es la realidad, no es la misma que para ti. Porque yo veo las cosas de cierta forma. Para ti a lo mejor Cass es nada más una gatita que está simpática, pero para mí es, pues, o sea, me significa mucho emocionalmente, ¿no? Y entonces estoy queriendo tratar de entender eso porque me parece que la realidad, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una realidad y entonces vivimos, no que lo tengo como claridad intelectualmente, pero no necesariamente que todavía no logro que llegue como acá a la parte emocional. Existe esta teoría de que todo es un sueño, ¿no? Y que todo lo que vemos, pues es como si estuviera, como si no fuera real, porque no representa, o sea, sí existe, pero no de la manera en que cada uno lo miramos, porque absolutamente todo es diferente para ti, para mí y para los demás. Entonces, está como muy loco porque es como si fuera como una Matrix, ¿no? En donde existen muchas realidades que construyen una red, pero no hay una realidad absoluta. Yo no creo que exista una realidad absoluta. Existen muchas realidades, que existe esta teoría en donde en realidad pareciera que es un sueño, porque como no existe igual para todos, no, entonces existe o no existe, ¿me explico? O sea, una manzana para mí es un alimento, y no sé, para alguien más puede ser un arma y aventársela a alguien, o
La popó a mí me parece como desagradable y a las moscas no, ¿no? Entonces, todo tiene como un significado diferente y eso hace que la realidad sea diferente para todos, ¿no? Cada quien tiene su propia realidad. Pues me parece que sí me considero una persona alegre y me parece que hay momentos de felicidad y me parece que estoy como muy contento con la vida que estoy llevando. Me parece que poco a poco estoy intentando ser como más tranquilo y darle menos valor a ciertas cosas y más importancia a otras. Eh, y no sé si la palabra, o sea, yo no sé si exista la felicidad o eh, es que la felicidad otra vez también es diferente para todos y entonces no hay como como soy feliz, pues o sea, desde mi realidad, pues sí, sí la paso chido, está bien, ¿no? Desde la realidad de otro, a lo mejor de un magnate, diría, pinche Gustavo, está jodido, ¿no? Y desde a lo mejor alguien que no tiene para comer hoy, dice, wow, Gustavo, o sea, entonces, en mi realidad, pues sí, sí me considero una persona tranquila, feliz, como que van bien las cosas, ¿no? Fíjate que estoy estudiando filosofía budista eh, y me parece que a mí me viene mejor entender eh, como esta parte en donde yo soy responsable de lo que hago y no pensar en como un Dios salvador, ¿no? Obviamente respeto absolutamente todas las, pues las manifestaciones religiosas y qué bueno que ojalá le ayuden a muchos, cada quien lo que piense, pero me gusta en esta filosofía que uno es el responsable de todo lo que hace, ¿no? Y me parece como mucho más interesante, o ahora me parece más interesante, porque en un momento fui muy católico, ¿no? Cuando era joven, y mi familia es muy, muy católica, pero me parece que este asunto de que todas las acciones que yo hago eh, tienen consecuencias, tanto las acciones positivas como las acciones negativas que pueda yo hacer, y soy responsable de eso, me viene bien. Entonces, no creo en una así divinidad absoluta, más bien creo que tenemos el potencial, o quiero creer que tenemos el potencial de una naturaleza buena, ¿no? Y que somos responsables de lo que hacemos. Si yo hoy decido maltratar a alguien, eso va a tener consecuencias. Si yo hoy decido robar, eso va a tener consecuencias. Si hoy decido hacer una buena acción, eso va a tener también ciertas consecuencias, ¿no? Me gusta más, o sea, como que mi parte espiritual va más como en esa línea, ¿no? De un trabajo interno, de estar bien con uno, de tratar de, pues, estar como más tranquilo. Como te digo, soy una persona con muchísima energía y entonces soy demasiado activo y estoy tratando de bajarle un poquito como a esa velocidad que traigo, ¿no? O sea, para mí todo eh, el tiempo es como muy importante y estoy corriendo demasiado, ¿no? Eso es algo como que me persigue y estoy tratando de ir un poco más despacio o entender que se puede ir un poco más despacio, ¿no? Pues yo creo como en la reencarnación y en las diferentes vidas, ¿no? Y la muerte es nada más como una transición para otra vida, ¿no? Eh, Todavía no lo tengo como súper asimilado y quisiera llegar al punto en donde decir, bueno, obviamente me da miedo, obviamente le tengo miedo a la muerte, pero quiero intentar estar un poco mejor preparado para ese momento.
y cómo voy a intentar estar mejor preparado, pues tratando de estar como más tranquilo y más en paz conmigo y con lo que hago, ¿no? Eh, entonces, para mí la muerte es un proceso, una transición para otro momento, ¿no? He llegado a pensar si, no ahora, durante mi vida, si moverme de residencia y irme a otro país sería la posibilidad y nunca lo he visto como una opción como muy fuerte, porque realmente me gusta la cultura, la gente, el, el ruido, el caos, el desorden, eh, me parece un gran país. ¿Sí? Y me parece como esa dualidad, ¿no? Entre la vida y la muerte y cómo, pues desde que nacemos, pues en realidad nos estamos ya en un proceso como de deterioro, ¿no? Está muy loco porque justo, ¿no? Cada día más es un día menos. Claro, sí, sí, sí.